Hola a todos, bienvenidos una vez más al Universo de Monse Podcast. En esta oportunidad he querido detenerme en un tema que tiene que ver con las discusiones. Vivir entre discusiones, lo que deja en nosotros y cómo nos moldea. Hay personas que no han vivido grandes tragedias visibles, pero han crecido o viven en ambientes donde el conflicto es constante. Discusiones diarias, tensión en el ambiente, voces elevadas, reproches, silencios cargados. Y quiero hablar hoy de algo muy importante. Yo he vivido situaciones de este tipo cuando era pequeña y a lo mejor tú que estás escuchando este podcast te puedes sentir identificado o identificada. Y si es así, déjame en comentarios qué te ha pasado y cómo lo has vivido. Porque aunque no se toque mucho este tema, la verdad es que desde el punto de vista psicológico y terapéutico, realmente esto pudo haber hecho muchísimo daño. No es lo mismo discutir de forma puntual que vivir inmerso en discusiones continuas, ya sea viviéndolas en primera persona o simplemente presenciándolas, que no es menor. Porque el cuerpo, la mente y el sistema nervioso no distinguen demasiado entre lo que te hacen directamente y lo que presencias una y otra vez. ¿Cómo se puede llegar a sentir una persona que vive discusiones constantes? Es una gran pregunta desde mi punto de vista. Desde mi experiencia, cuando alguien vive discusiones constantes, suele experimentar uno tensión en el cuerpo, muy notorio, una sensación de alerta permanente, un cansancio emocional, mucha dificultad para relajarse. Hipervigilancia también. Hipervigilancia es estar pendiente del ambiente, de los tonos, de los gestos, de todo lo que está a tu alrededor. Se siente mucho miedo al conflicto o paradójicamente normalizarlo, porque es que llegamos hasta normalizarlo, estamos acostumbrados a escuchar esas discusiones y las normalizamos. No, es que siempre es así. No, es que mis papás son así. No, es que mi abuela es así. No, es que mi hermano es gritón. No, es que mi pareja o es que mis hijos. O mi jefe también. Por ejemplo, un niño que está jugando en su habitación o una niña que juega en su habitación mientras sus padres discuten en el salón, por ejemplo. Ese niño o esa niña no participa, no habla, no es el centro del conflicto, pero su cuerpo escucha, su sistema nervioso registra. Ese niño aprende sin darse cuenta y lo que integra es: el hogar no es un lugar seguro. O integra: en cualquier momento puede estallar algo. Estoy nervioso o nerviosa, tengo miedo. Y ese aprendizaje no se borra solo con crecer, porque genera muchos efectos en la infancia. Desde la psicología infantil, vivir discusiones constantes produce una gran inseguridad emocional. El niño no sabe qué esperar. No hay estabilidad emocional clara. Existe una hipersensibilidad al ambiente y aprende a leer estos estados de ánimo antes que las palabras. Se vuelve muy observador o observadora. Es como un observador silencioso, complaciente, o también puede ser muy reactivo, extremadamente reactivo. Dentro de los efectos que se generan también en los niños y también en adultos, pero estamos hablando ahora desde donde comienza todo esto. También se genera una culpa inconsciente. Muchos niños sienten, por ejemplo, dentro de ellos piensan: si yo fuera mejor, esto no pasaría.
aunque nadie se lo diga, lo empieza a integrar desde muy pequeño. Tal vez he hecho algo mal. También existe, dentro de los efectos de las discusiones permanentes, existe un bloqueo emocional o una explosión emocional. Algunos niños se callan, se apagan, se aíslan, no hablan, no expresan. Sin embargo, otros se explotan, tienen rabietas, agresividad o ansiedad. Por ejemplo, una niña que ve discusiones constantes puede llegar a convertirse en la niña buena. Esa niña que no molesta, la que no pide, la que se adapta. Y de adulta será una mujer que se anula para evitar conflictos. ¿Qué ocurre a nivel neurológico? Aquí ocurre algo clave. Cuando nosotros vivimos discusiones constantes, el cerebro activa el modo supervivencia. El sistema nervioso simpático se mantiene activo, libera cortisol, que es la hormona del estrés, de forma repetida. Libera cortisol de forma repetida. El cuerpo se acostumbra a vivir en tensión. Dentro de las consecuencias neurológicas, mucha dificultad para relajarse, incluso cuando todo está bien. Imposibilidad para poder conciliar el sueño. Problemas de concentración. Memoria afectada. Irritabilidad. Ansiedad anticipatoria. Y de hecho hay muchos niños que se ponen muy nerviosos, empiezan a mover las piernas, empiezan a tocar las cosas continuamente, manteniendo un ritmo. Se pueden hacer pis en la cama o en cualquier sitio. Pasan muchas cosas. El cerebro, ¿qué es lo que aprende el cerebro con esta situación? El cerebro integra que la calma es peligrosa porque precede al conflicto. Es como si hay mucho silencio, algo va a pasar. Es como cuando estás esperando que viene un temblor. Por eso muchas personas adultas no saben estar tranquilas o se sienten incómodas cuando todo va bien. Sienten en el ambiente que algo va a pasar y muchas veces lo dicen. Tengo la sensación de que algo va a pasar, algo va a ocurrir. Esto está demasiado calmado, esto está como una taza de leche y tengo la sensación de que algo va a ocurrir. Estas situaciones de conflictos permanentes, tanto presenciales como el tener que estar escuchándolos, generan también efectos en la adultez, en la vida adulta. En la vida adulta, haber vivido discusiones continuas puede manifestarse, por ejemplo, con relaciones conflictivas, porque se repite lo conocido. La persona entra en vínculos donde hay tensión constante, generando mucho miedo al conflicto. Evita discusiones a cualquier precio, o sea, se calla, se adapta, se somete. O lo contrario, normaliza el conflicto, habla en tono elevado, discute rápido, se activa con facilidad, porque eso es lo aprendido. También el cansancio emocional crónico. El cuerpo no descansa nunca del todo. Siempre parece que te ha pasado un camión por encima, nunca hay un descanso. Por ejemplo, una persona que vivió discusiones desde niño o niña puede sentir mucha ansiedad cuando su pareja guarda silencio. El silencio para esa persona no es calma, es la antesala del conflicto para su sistema nervioso. Desde la terapia, ¿qué es lo que se trabaja? Desde un enfoque terapéutico se trabaja la seguridad emocional, que es ayudar al cuerpo a aprender que el presente es distinto al pasado. Por otro lado, también se trabaja la regulación del sistema nervioso, como la respiración, por ejemplo, la conciencia corporal, la pausa. Y también trabajamos identificar patrones, que es entender que esto que siento no es exageración, es mi memoria emocional. Y eso genera también la posibilidad de una validación interna. La persona necesita escuchar. No estabas loco, no eras débil,
no eras exagerado, realmente eso existió. Vivir entre discusiones no te rompe de golpe, te va rompiendo en silencio de a poco, progresivamente. Te enseña a estar alerta, a adaptarte, a sobrevivir. Pero hoy como adulto o adulta puedes empezar a preguntarte, ¿cómo reacciona mi cuerpo ante el conflicto? Hazte estas preguntas porque realmente pueden llegar a generar una gran sanación en tu vida actual. ¿Qué aprendí sin darme cuenta de esta situación? ¿Qué es lo que ya no necesito seguir cargando? Porque sanar no es borrar el pasado, es enseñarle a tu sistema nervioso que ya no vive allí. Y ese proceso, corazón, acompañado, consciente y respetuoso, puede cambiar profundamente la forma en que te relaciones contigo y con los demás. ¿Cómo empezar a superarlo? Superar el impacto de las discusiones no es dejar de ser sensible, esto es muy importante y no se te olvide. Es enseñarle al cuerpo que ya no necesita vivir en defensa. Y algunas claves para esto es, por ejemplo, aprender a reconocer cuando reaccionas desde el pasado. Cuidado, o sea, estás reaccionando desde la herida y tienes que reaccionar desde lo aprendido, ¿vale? Para no repetir patrones. Otra de las claves es trabajar la regulación emocional. Validar lo que sentiste y lo que no fue nombrado. Porque lo que sentiste estaba ahí, fue real, pero no lo nombraron, porque a nadie le importó cómo tú te podías sentir frente a una situación así. Construir nuevas formas de relacionarte con el conflicto. Esto no se hace a la fuerza, se hace con acompañamiento, con conciencia, con respeto y con muchísimo, muchísimo amor. Vivir rodeado de discusiones no siempre deja gritos en la memoria, pero deja mucha tensión en el cuerpo y patrones en la forma de amar, callar o defenderse. Tal vez no elegiste crecer así, pero hoy sí puedes elegir cómo relacionarte con lo que tú aprendiste. Sanar, corazón, no es convertirte en alguien que nunca se altera, es convertirte en alguien que ya no vive en modo supervivencia. Esto es algo para escribirlo. Sanar no es convertirte en alguien que nunca se altera, corazón. Es convertirte en alguien que ya no vive en modo supervivencia. Si este episodio removió algo en ti, te pido que no lo ignores. Déjame tu comentario, escúchalo, compártelo. Porque a veces lo que más necesitas sanar no es el conflicto externo, sino el cuerpo que aprendió a resistirlo en silencio. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Gracias por escucharme y más gracias por escucharte. Te mando un saludo desde el Universo de Monse Podcast.